buscar las herramientas. Invitamos a todos ustedes a acercarse, a tomar asiento y a escuchar atentamente, ¿sí?, a Silvia Hoppenheim, que por supuesto ya le damos la bienvenida. Va a moderar el escritor Ramón Blanco también. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo soy Ramón Blanco. Es una alegría estar aquí acompañando a Silvia Hoppenheim, una de las invitadas de esta 12ª Feria Provincial del Libro, que viene a presentar su última novela, que felizmente está entre los más vendidos en estas últimas semanas. Vengo a buscar las herramientas, publicada por Editorial Corregidor. Por supuesto, muchos la reconocerán de la televisión, gran periodista cultural y gran escritora también, y nos viene a presentar esta novela, por lo cual vamos a hacer una especie de performance. Vamos a leer la primera página de esta novela, que es un diálogo que da puntapié a la novela en sí y al título. Vengo a buscar las herramientas. ¿Quién ha muerto? El Rengo Keipú, director. ¿Los acompaño? No, usted nos enseñó, director. Ahora lo hacemos nosotros. ¿Tienen madera? Pino seco. ¿Clavos? Hay. ¿Conocen el camino? Gracias por la sierra, director. Pásenle un trapo cuando terminen. Los dientes se oxidan con la nieve. Bueno, eso es el puntapié para esta novela hermosísima, poética, una novela de Silvia que está estructurada en 2 líneas narrativas que se van intercalando a lo largo de la novela. Empieza en Los Molles, entre 1966 y 1967, época de dictadura de nuestro país, y se va entrelazando con otra historia que sucede en Villa Crespo en el año 2019, antes de la pandemia. Se inicia acá cerca, en Monte Carlo, en Misiones, y termina en la Patagonia. En realidad termina en Villa Crespo, la novela, pero después sigue, digo, en la Patagonia. Es una novela muy lírica, es una novela donde la naturaleza tiene un gran protagonismo, casi tanto como lo de los personajes luminosos que Silvia va creando. Desde ya Lucio, ese niño de sonrisa de mono carayá en algunos momentos, la madre de Lucio, el niño de los labios morados, ¿no?, y que se va entrelazando. Bueno, hay algunos, ya Silvia también ha hablado mucho de esta novela en varias entrevistas, pero bueno, también lo interesante es que ese primer diálogo, el vengo a buscar las herramientas, también es una historia real que Silvia después ficcionaliza. Así empieza esta novela. Bueno, bienvenida a Corrientes. Primera vez, contentísima. Bueno, vengo a buscar las herramientas. Este diálogo, esto que te dijeron a vos, en un momento en realidad de mucha tristeza, ¿no es cierto? Cuando estabas cavando ese pozo por la muerte del gato de tu hija, y de repente este hombre que te ayuda a cavar el pozo te cuenta esta historia. Bueno, muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Corrientes, esta feria del libro preciosa, además en este lugar, la verdad que muy estimulante. Estoy tan ansiosa por recorrer que no sé cómo voy a hacer para quedarme quieta y contar ese momento que fue un momento detonador, como bien dice Ramón. Yo no pensaba escribir una novela, yo no soy de pensar que voy a escribir una novela, sino más bien, en todo caso, estoy muy atenta a lo que puedo escuchar y que me produce un efecto de humanidad profundo. Lo que puedo escuchar o una mirada con la que me puedo topar.
general en todas mis novelas hay niños, pero creo que en todas mis novelas hay niños, no por una cuestión infantil, aunque me encanta, sino porque los niños, a diferencia de los adultos, se manejan en un terreno de la lengua que no es discursivo. Nosotros apenas ingresamos en el colegio ya perdemos bastante frescura. Bernard Shaw decía, se terminó mi educación cuando empecé el colegio. Que no está nada mal, por supuesto, y ojalá nuestra escuela pública siga tan próspera como suele serlo, pero hay algo que se pierde en lo institucional del lenguaje. Y los niños están, además, en el plano de la lengua y no del discurso, están probando palabras. Están todo el tiempo ensayando palabras que no conocen y que suena a algo que podría ser una cosa que no saben qué es. Porque finalmente somos todos nosotros seres de palabras, pero ¿qué determina que una manzana que comemos, que es jugosa, que disfrutamos, se llame manzana? Por eso una de mis novelas preferidas desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las palabras y el nombramiento es Alicia en el País de las Maravillas. Y por eso las niñas en esta novela que están velando el gato que murió en la madrugada tienen la edad de Alicia en el País de las Maravillas y son nenas, son capítulos estos de las niñas muy breves, como si fueran poemas adentro de la novela. 5 niñas hablando a las 12 de la noche, porque se acaba de morir el gato, sobre la muerte. Es la primera muerte de sus vidas, el gato. Pero lo que dicen hasta es absurdo, hasta es gracioso, porque no entraron en el discurso trágico de la lengua y de la cultura. Entonces se permiten fantasear sobre la muerte hablando jocosamente, la muerte del gato. La otra historia que anticipaba Ramón, y que es la que me entró por el oído, yo tenía que enterrar efectivamente un gato. Mi hija quería que lo enterrásemos en el jardín. No quería ni cenizas, ni cementerio, lo quería en casa. Pero cuando yo consulto cómo se hace para enterrar una mascota, me sugiere el veterinario un pozo profundo. ¿Por qué profundo? Yo pensé, porque la vida es profunda, porque la muerte es un pozo, todas las cuestiones que un escritor puede pensar. No, simplemente por cuestiones higiénicas, por la putrefacción necesaria. Las niñas se van a dormir, en la novela yo las hago conversar, pero en realidad se van a dormir. Yo pongo el reloj a las 6 de la mañana para empezar a hacer el pozo y que ellas despierten y puedan enterrar el gato. Voy a probar la tierra, pero la tierra de Buenos Aires, ustedes que tienen esta belleza alrededor, es dura, es tosca, es impostada. Y entonces pude hacer 5 centímetros. Dije, bueno, me faltan 75 centímetros más. Decidí, esta es la parte real, no la novela. Estoy contando el detonante. En la novela fuiste más generosa, pudo caber 10 centímetros. Ah, 10 en la novela. Ah, bueno, se ve que me quise dar un changüí ahí, pero no me dio. 5. Incluso les voy a decir algo. Esto que estoy contando es lo que ocurre cuando ustedes terminan la novela. La realidad es, la novela es precuela de la realidad. O sea, la novela termina con esto que estoy contando. Por lo tanto, no está en la novela lo que estoy contando. Salgo a la calle en busca de ayuda. 6, 7 de la mañana, muy pocas personas, y a la vuelta encuentro un encargado limpiando la vereda, que me habían dicho que es de esos encargados que se ocupan de todo, ¿no? Una mezcla de MacGyver con chamán, como dije recién en la radio.
Le explico, se murió el gato, hay que enterrarlo, mi hija quiere enterrarlo en el jardín. Me pregunta, ¿tenés pala? Y yo le muestro mi palita. Se ríe, va al fondo de su casa y viene con una pala que parecía una Magnum, filosa, tremenda pala. Nunca vi una pala tan hermosa. Lo llevo a mi casa. Y le digo, bueno, el gato cuando se murió señaló este lugar. Empieza a cavar y yo voy a preparar unos mates. Entonces traigo los mates, veo que lo hace con mucha facilidad y pienso, debe ser la pala. Igual no me ofrezco para probar, cebo los mates. Y se me ocurre preguntarle, ¿y usted qué onda con los pozos? ¿Usted tiene hábito de pozos? Y ahí mi oreja se convirtió en una especie de receptáculo de lo que vendría, y en lugar de estar haciendo un pozo para enterrar al gato, ese pozo, que es el pozo más hermoso que yo vi en mi vida, de ese pozo desenterré esta novela. Te puedo decir, por lo menos, por qué el título de la novela. Vengo a buscar las herramientas. Me cuenta este hombre, de 60 años más o menos, me dice, bueno, cuando niño, mis padres que eran maestros rurales, mi padre era director de una escuela en Misiones primero, en Monte Carlo, como bien dijo Ramón, y le toca como nueva asignación un lugar que vos mencionaste, que se llama Los Molles, en la Patagonia profunda, en el borde de la cordillera. Pero mira qué loco, es un lugar que no está en el mapa de la Argentina. Hay otro Los Molles, no es este. Pero uno que está tan acostumbrado a Google Maps, a buscar todo en el mapa y no en el territorio. Los Molles existen, pero no está en ninguna parte, más que en el lugar donde ocurrieron estos hechos. Le toca ser director de una escuela rural de frontera, y entonces el que estaba enterrando, haciendo el pozo en mi casa, tenía 4 años, 1960, como dijo Ramón. Van a la escuelita de adobe, era una casa de adobe, no había canillas, no había caños, el agua se levantaba de a baldazos, y en un momento dado la madre, que era una inmigrante, hija de irlandeses muy pobres, que había tenido a Cortázar de maestro en Chivilcoy y que se había enamorado de su maestro en Chivilcoy, advierte que las aguas están contaminadas y que empieza a morirse gente en Los Molles. El padre trata de buscar la causa y se dan cuenta de que estos pobladores rezagados, porque era una escuela rural de frontera, esto quiere decir no de pueblo, de borde, al borde de la civilización o al borde del sistema. Los que venían a esa escuelita eran inmigrantes sin destino, mapuches, chilenos, argentinos, y no enterraban a sus muertos. O lo hacían de otra manera, los dejaban en la montaña, para que la montaña se hiciera cargo de sus muertos. Pero no supieron que, ya sea por el recalentamiento global o como quieran llamarlo, hubo un deshielo prematuro. El deshielo levantó esos muertos antes de la putrefacción necesaria. Imagínense la diferencia entre la putrefacción de mi gato en un barrio de Villa Crespo y lo que me estaba contando este hombre que al mismo tiempo estaba haciendo el pozo. Se dan cuenta de que no entierran a los muertos, que van a seguir muriendo porque las aguas estaban contaminadas y que tampoco había un cementerio. El padre de este niño decide pedir un cargamento de herramientas a Buenos Aires para enseñarles a hacer cajones y busca un lugar para un camposanto donde no lleguen las aguas del deshielo. Y entonces este niño, que era el hombre de 60 años que seguía haciendo el pozo en mi casa, escuchó
desde los 4 años en adelante, que golpeaban la puerta de su casita de adobe en Los Molles, estas personas de muy pocas palabras, y les decían 5 palabras: vengo a buscar las herramientas. Y el padre contestaba: ¿quién ha muerto? Yo escuché eso, anoté la frase en mi memoria devastada y quise saber más. La historia real culmina, más allá de la novela que se creó, es una novela muy inventada, pero muy contagiada. Es decir, esta persona me brindó la naturaleza. Es una novela, yo diría, casi sobre la naturaleza del lenguaje y la naturaleza real, no simbólica. Creo que en esta novela busqué que confluyera la naturaleza del lenguaje y la naturaleza real que me brindó este hombre recordando al niño. Para cerrar la anécdota, porque no deja de ser divertido, termina de hacer ese pozo genial, profundo, 80 centímetros, un olor a humus. Creo que me volví adicta al humus después de esa experiencia. Y después te fuiste al Tigre por eso. Ahora casi vivo en Tigre, porque no pude dejar de buscar, no las herramientas, pero sí el pozo. Me dice, agarra al gato que ya estaba tieso. Estaba tieso, muestra el gato, me dice, ¿machito vendrá? Digo, macho. Digo, ¿cómo se llamaba? Mao, digo yo, porque era un gato siamés, medio oriental, bueno. Me guiña el ojo y me dice, en el barrio no me van a creer que enterré a Mao. Y lo último, yo le digo, bueno, ¿cuánto le debo? 2 horas haciendo un pozo. Y me dice, me dijeron que en el barrio que usted es escritora. Bueno, se lo dijeron. ¿Tiene una novela para darme? Fui a buscar mi novela anterior, se la di y ahora es un gran amigo. Bueno, no sé ustedes, pero yo quedé encantado acá de escuchar todo este relato. Bueno, la novela tiene ese encanto, como bien dijo Silvia. Me quedo con esto de que hablaste del lenguaje de los niños y a mí me sorprendió como escritor eso, digamos, ¿no? Cómo, bueno, si bien sos una escritora profesional, etcétera, con mucha trayectoria, respetar esa inocencia, esa inventiva, ¿no? Pienso en esos diálogos de Lucio, que después va a ser ese hombre que va a estar cavando el pozo, esos diálogos que él tiene con el niño de labios morados que va a ser su primer amigo, ¿no? En la Patagonia, ese chico que no fue nunca a la escuela, ese chico que incluso parido de alguna manera por la naturaleza, casi inhóspita, ¿no? De ese paraje perdido. Hay algo muy genuino, muy interesante. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Fue complicado? Digo ya técnicamente hablando, ¿no? O sea, ¿cómo trabajaste con esas herramientas? Porque el lenguaje después, a ver, el título, bueno, vengo a buscar las herramientas, habla de esas herramientas palpables, la pala, etcétera, pero también después van a ir viendo a medida que se adentran en la novela que también las herramientas es el lenguaje y otras cosas más. Sí, las herramientas son... El lenguaje es la gran herramienta que tenemos todos. Incluso este director de la escuela quiere enseñarles palabras para que defiendan sus derechos. Y lo primero que quiere enseñarles es que aprendan a firmar para que no les quiten la tierra, para que no los hagan votar como si fueran muertos. Entonces, el lenguaje es la primer gran herramienta. En un no pueblo, en un paraje, Los Molles, y es un libro sobre las herramientas, en un sentido, como bien dice Ramón, en un sentido muy amplio, realmente muy amplio. Y creo que
la herramienta literaria para conseguir algo de aquella lengua perdida, irrecuperable, que es la de la infancia, irrecuperable, primero, nuevamente, es escuchar. Tenemos un montón de niños a mano para escuchar. Niños propios, niños desconocidos. Es como la música. Yo la palabra la percibo como una música. Recuerdo que hay un pensador francés llamado Barthes, que a mí me gusta mucho, que decía, tengo una enfermedad, veo el lenguaje. Yo no siento que tenga una enfermedad, en todo caso, lo escucho permanentemente como si fuera música. Y yo era una especie... Vieron que hay una palabrita en francés que se dice para alguien que está espiando, que se dice voyeur, alguien que está como mirando. Yo soy una miradora de la oreja. Estoy como espiando con la oreja. Además, la oreja no tiene párpados. Entonces, es una escucha continua, es distinta. No se puede censurar, no se puede cerrar la oreja. Y yo aprovechaba mucho a mi hija y sus amiguitas. Me nutrí muchísimo con los diálogos absurdos que ahí se generaban. Y por otro lado, también en la infancia, la voluptuosidad, el placer, el goce, viene sin tanto prejuicio, sin tanta idea perversa, la perversión es adulta. Entonces, en esta novela incluso el personaje, siendo un chico muy chico, va a tener una primera erección frente a los tulipanes. Porque yo quería encontrar eso, que la naturaleza produjera tal excitación física, fuese tan voluptuosa la relación con la naturaleza, que hasta produce una erección, un campo de tulipanes. En paréntesis, y lo lográs muy bien porque el lenguaje se vuelve absolutamente erótico y uno siente el roce del viento por ese pene erecto por primera vez de este niño de, no sé, 5 o 6 años en ese momento. Más, sí, ahí ya está más grande. Es increíble. Hablabas acá de este director, el padre de Lucio, de este niño, que es un poco el protagonista de todo esto, que les había enseñado a firmar. Y es también una novela, por supuesto, no deja, bueno, como todo libro, pero puntualmente aquí no deja de ser una novela política, un libro político, ¿no? Hay una condena muy fuerte a Roca y todo lo que significó la famosa conquista del desierto en la Patagonia y la memoria de lo que produce todo eso en esa zona. Hablas de los votantes muertos de Misiones, ¿no? Y por eso la preocupación de él de enseñarles a firmar, a defenderse, y ahí otra vez la palabra, la escritura como otra herramienta, digamos, ¿no? Pero también que me gusta mucho plantear personajes ambiguos, porque ese padre que es el director de la escuela y que les brinda todo esto a quienes asisten, cómo enterrar a sus muertos y palabras para firmar, también es muy severo con el niño. Son padres sin palabras para niños. Los padres más rudos, más toscos de otra época, y el niño tiene que vérselas, sin la palabra dada. Por eso busca palabras entre las rocas o entre las flores, porque no hay palabras en su casa. Entonces, es una pareja muy solidaria. ¿Cómo? El radioteatro también busca las palabras. Escuchando en los radioteatros también, sí. Pero también es una novela, digamos, que tiene, como bien dijo él, otro tiempo, el tiempo prepandémico 2019. Creo que es la primera vez que yo pienso una novela sabiendo cuál es el final. Pero no el desenlace de la novela, sino la última palabra, que no es lo mismo. Porque la pensé como una novela trenza.
Vieron que para hacer trenzas se necesitan las famosas 3 mechas. Yo soy malísima para hacer trenzas, mi hija siempre me reprochó, tiene un pelo largo por acá, nunca pude hacerle una trenza, pero pude hacer una novela trenza. Hay 3 historias que ustedes van a leer, una independiente de la otra, alternadas, por lo tanto el lector hace la trenza. Ustedes van a ir haciendo la trenza. Y como toda trenza, tiene que cerrarse para que no se desmeche, para que la novela tampoco se deshaga. Y ese broche final es la última palabra de la novela, que reúne las 3 historias, que no la voy a decir. No, yo tampoco, no voy a spoilear, me tiento mucho porque el diálogo final es fabuloso, pero no puedo. Eso te iba a preguntar justamente, ¿te costó mucho escribir esta novela, Diego? ¿Cuánto tiempo pasó desde esa historia de este hombre que te cuenta con el pozo y el entierro de Mao a poder sentarte a escribir esta novela? ¿Cuánto tiempo pasó? Y eso, digamos, era si lo tenías muy claro de hacer este entrecruzamiento, esta trenza. ¿Cómo lo pensaste, digamos, técnicamente contar esta historia para sí? O sea, a ver, a todos escuchamos, qué bueno para una novela, pero bueno, después digo, elaborar eso. Y a su vez, la complejidad de que el paisaje tenga, la naturaleza tenga tanto peso casi como los mismos protagonistas. Pero bueno, un protagonista, bueno, uno lo puede hacer hablar, reír, saltar. Pero acá esa naturaleza habla, respira, acompaña, crece, duele, pasa de todo. Es que la naturaleza es tan precisa. Ojalá la naturaleza del lenguaje fuese tan precisa. Vieron que uno muchas veces dice, lo que quiero decir, o lo que quise decir. Es como que uno nunca puede decir lo que quiere decir. Porque la palabra no alcanza para nombrar aquello que se nos presenta. Y entonces, para mí fue un trabajo realmente de... Como si fuera... ¿Vieron el escultor que encuentra una pieza increíble, una pieza en bruto, pero bellísima? Y entonces trata de hacer algunas cositas para que se mantenga la piedra. Yo quería que el lenguaje estuviese vivo, no quería matarlo con cada frase que yo, digamos, me ponía a escribir. Entonces era cuidar que fuese una novela viviente. No fue nada fácil, pero fue cuestión de esperar. Yo ya venía con otras muertes, más cercanas, más terribles, y por lo tanto la imposibilidad de hablar, de escribir y de pensar. El gato coronó un pasado, y cuando yo escuché la historia de otra persona, dije, por fin la vida, aunque fuese una vida con adversidades, en la Patagonia profunda, con todo lo que aparece en esta novela, era la vida que golpeaba. Y por eso esperé que decante, abrí la computadora, escribí, vengo a buscar las herramientas, apagué la computadora, y al mes fui a buscar a la persona, no a las herramientas, a la persona. La entrevisté. Varias entrevistas para impregnarme. A veces digamos, hay algunos escritores que justamente se sirven de algo que no es literatura, es decir, más allá de lo que uno lee, obviamente un escritor se la pasa leyendo y es con lo que se escribe, pero a mí no me alcanza. Y por eso tampoco soy una escritora de oficio, no es que digo, bueno, mañana tengo que ponerme a escribir otra novela para poder publicar. No. A mí me gusta escribir cuando la vida se me presenta como una escritura posible. Como que la vida me ofrece el fruto de una novela. Me parece que tiene sentido escribir, si no, no tiene sentido escribir. ¿No sentís la necesidad de escribir, digamos? Escribir no, por escribir. Nunca.
pero cuando se me presenta la vida para que la escriba, no puedo parar de escribir. Me pasó con la novela anterior, que además fue una novela que se convirtió en ópera de cámara y que tuvo una preciosa versión de Guillo Spell en el Teatro Cervantes. Yo no tenía idea que iba a escribir esa novela. ¿Puedo hacer un cambio de novela? 2 segundos. Tuve esos encuentros patéticos que solemos tener gracias a Facebook y estas redes sociales con mis compañeritas de colegio 30 años más tarde, divorciadas, ¿no? De todo nos había pasado. Yo no las veía desde los 7, 8 años. ¿Compañeritas de Suiza? No, Acá. colegio primario del Estado en dictadura, del 76 al 78. Después sí, me tuve, por suerte, pudieron irse mis padres conmigo. Pero 76, 78, escuela pública del Estado, enorme, preciosa escuela. Nos volvimos a encontrar 35 años más tarde, 30 años más tarde, o un poco menos, teníamos 30 y pocos, pero nos había pasado de todo. Dictadura, casamientos, hijos, etc. Y comenzamos a hablar de los recuerdos del colegio. Y yo me doy cuenta que a mis 7, 8 años no me di cuenta de todo lo que estaba pasando, que había desaparecido el director, que habían desaparecido los padres de una amiguita. Y yo decía, pero ni siquiera lo puedo recordar cuando me lo están contando. A mí me arrancaron unas páginas de la memoria. Y entonces, por eso te digo, yo no pensaba escribir esa novela, pero de golpe vi que otro pozo, más que pozo, un agujero en la memoria. Llegué a mi casa a las 5 de la mañana, computadora, y empecé a escribir no lo que recordaba, empecé a escribir lo que no recordaba. Y es la novela Elecciones Primarias. Por eso digo, si no hay una interpelación, a mí no me genera texto. Y en general me pasa también con las relaciones humanas. De hecho. Bueno, y como todo está relacionado con todo, y hablando de la memoria, etcétera, quiero destacar que aquí está presente la querida y admirada Norma Morandini, que mañana va a presentar un libro justamente sobre la memoria en este mismo lugar, acompañando la presentación. Aquí rescato que, claro, también hablas en esta novela de los cuerpos desaparecidos, obviamente de la relación del cuerpo, ¿no? Esos cuerpos que me hizo acordar también mucho al Museo de la Montaña de Salta, ¿no? De las momias, etcétera, que las vemos ahí, que están congeladas. Y también hay un personaje que trabaja en el rescate de los escombros de la AMIA, ¿no? Que hace poquito. Y esos personajes maravillosos que después la mamá de Juana va ahí buscando para que le ayude. ¿Quieres leer algo? ¿Leo? Comparto. A mí me encantaría. ¿Sí? Me encantaría. Bueno, como es una novela compuesta por, si bien está la trama principal de Lucio y la trama principal en Villa Crespo de la mamá de Juana buscando ayuda para enterrar al gato, es una novela que está articulada con muchas pequeñas historias que son todas las personas que se van encontrando ellos en su camino. Realmente hay microhistorias, Sí. y van a escuchar una microhistoria que quizás no es la central, pero que es la que tuve ganas de leer aquí en la Feria del Libro de Corrientes. Personajes que de todas maneras están relacionados porque hablan de los personajes de la cuadra o de otros aquí. Porque Aquí voy a leer Cabeza Partida. Los personajes de la cuadra después también tienen ese denominador común, que todos buscan un oficio, una herramienta, vienen de los márgenes, vienen de las fronteras de alguna manera, ¿no es cierto? Y buscan también herramientas para ganarse la vida y salir adelante, ¿no? Y nuevamente la herramienta aquí como un oficio, como una forma de vida, ¿no? Todo el tiempo
va ahí esa metáfora rodando por la novela. Pero bueno, te escuchamos. Bueno, para que se entienda, lo de la cuadra que dice Ramón es la otra historia, la madre soltera recorriendo. Un poco quise convertir a la manzana donde uno vive en una especie de Macondo. Uno, por lo menos en Buenos Aires, que reina a veces la anonimia, lamentablemente, uno no sabe quién vive a 3 edificios. Con suerte tiene memoria fisonómica y recuerda haberlo visto pasear al perro, pero uno desconoce quién vive en la manzana. Entonces quise convertir en la historia que ocurre en el 2019, que la manzana sea una especie de Macondo y que todos los personajes tengan algo de magia y que ella, madrugando, descubra, digamos, a los maravillosos desconocidos con los que se topa todos los días sin saber quiénes son, ¿no? Pero bueno, volviendo a los molles, voy a leer un fragmento de un personaje que se llama Cabeza Partida, que aparece solo en un momento, porque yo necesitaba la piedra que salva a este personaje, piedra que él se la va a llevar, piedra que luego la naturaleza en un laúd va a partir en 2. Y en esos 2 cachos de piedra sobre el río helado va a parir una mujer y va a hacer caer a su hijo recién nacido entre las piedras, que quedará unos pocos minutos helado en el agua y será el amigo de Lucio, el niño de los labios morados. Pero voy a leer el origen de la piedra, que está basado en una historia real. Esta sí me la contó la persona que vino a ayudarme a enterrar al gato en mi casa. Cabeza Partida existió. Más allá de que yo le doy una lengua, existió. El presidente Roca los empujó hasta olvidarlos y se ufanó, vaya a saber de dónde sacó la ira y la fortuna. Dejó amontonados en la Patagonia miles de mapuches que ya andaban por toda la Argentina. Los incas del sur, como en un embudo, los metió. Indígenas lejos hasta que desaparezcan, reducciones, reservaciones. El decir esparce su lamento. El mapudungún es habla de la tierra y lengua que brinda, no manda. Cabeza Partida rompió la hazaña. El golpe no alcanzó a matarlo. Cayó en la fosa quedando semi-hundido como perro de Goya, con cientos más. Creyó que sería su última noche y durmió grueso. No llegaba con sus brazos a palpar la cabeza. La sangre se había secado, el corte se le encrestaba. Veía su pasado, los surubíes casados en su infancia, la nieve cubriendo la mañana, las amistades del fuego. Los recuerdos le insuflaban vida. Veía hacia atrás como muerto con perspectiva. Si estoy muerto, ¿por qué huele? El olor es una rareza en la muerte como en los sueños. Respirar, ¿es llevarnos algo de este mundo o compartir su evanescencia? Concentrado en el hedor, sentía las partículas enredarse en sus vellos. Por las fosas nasales exhalaba la muerte de la fosa común. Pero si estoy muerto, ¿por qué duele? Su cuerpo magullado le daba señales de vida. Se contraía para evitar puntadas. Sus piernas buscaban hacer pie en alguna cabeza emergiendo de la asfixia. En lo hondo, el aire faltaba. Entonces, como druida de clavel blanco, trepó sobre los cadáveres. Pisó mullido, buscaba salvarse. Su clavel lo guiaba por el aire delgado. El lugar apestaba. Los otros habían cavado el infierno. Los otros eran ellos mismos. Roca los ponía a cavar sus propias fosas, a ellos mismos, donde después ellos mismos debían lanzar a los muertos, los propios, tirarles encima ramas, piñas, troncos, prenderle fuego a ellos mismos, viendo la humareda de los suyos dibujar una interrogación en el cielo. Incinerar la historia, incinerarse, maniatados por otros. Roca era un diablo de civil,
disfraz de civilización, estampa en billete, nombre de ferrocarril, de calle oblicua, atravesada, la historia, después el nombre. Debiera ser así, nombrarse en los despuéses. Abuso de la historia, estar nombrando sin haber sido llamado. A las hazañas las canta el tiempo. Cabeza partida tuvo la suya. Fue invocado por el aire, el airecillo que correteaba la fosa, buscando alguna lengua viva. Manque, Manque, Manque Bun sería su nombre de sobreviviente. Manque Bun en mapudungún significa, tuve alguien que me ayudó, el nombre que él va a adquirir, Manque Bun, significa lenguaje dolorido en el saber. Con las papilas secas, llagadas, manque, aferrado a lo que fuere, rodilla desgajada, la dureza de un omóplato, la coyuntura de un cráneo, ascendía. Lo habían lanzado creyéndolo muerto, partiéndole la cabeza con otros muertos, y ahora su lengua tironeaba para arriba, el clavel en su boca, clavel del aire, airecillo de Hades, un celeste vaído almidonaba sus ojos. Toda su cara era una réplica del último hombre, Manque Bun, el último, el lanzado al vacío entre sus semejantes, vaciamiento de roca, escombros, el salvado por sí mismo, portavoz de los otros, campana del desierto. En el puro páramo, la fosa común temblaba de tanto cuerpo, un agujero en la historia por donde arremetería el pánico, cráter de cráneos, fosa a fuego lento, la desdicha de todos los hombres en mano de uno, roca, dura, golpe seco, sepultador de cultura, ahora Manque, lengua que envuelve y sana, Manque Bun, los pies rebalaron en pus, buscando sangre seca, Manque Bun se aferró a la piedra, no roca de hiel, piedra del campo incrustada en la cima de la ladera. Chorreaba de excremento, sangre y pus. La piedra estaba ahí, justo con el vientecillo, la piedra que le hizo pie. Se aferró a ella para salir del hueco con la cabeza partida. El aire del cielo se propagó en sus pulmones. Manque Bun escupió sangre, la vida le sangró, creyó en la piedra y se la llevó. Miró las nubes, los pájaros, enseguida encontró el sur. Hacia allí debía ir. Los hombres que lo mataban venían del norte. 7 días de caminar fiero sin mirar hacia atrás. Cuando alcanzó los molles, sintió la libertad del abandono. Allí dejaría la piedra. Necesitaba las manos para adentrarse en la montaña. Era la piedra de su salvación. Pero lo que antes le había permitido ascender, ahora lo hundía, la piedra le pesaba. Debía dejarla como un recuerdo inútil. En la oscuridad, Manque Bun besó la piedra en despedida hermética. Gracias. Muchas gracias, querida Silvia, por venir a Corrientes a presentarnos esta novela maravillosa. No la dejen de leer. Vengo a buscar las herramientas, publicado por Ediciones Corregidor. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Ramón. Yo vengo a buscar a Corrientes. Gracias por recibirme.